porque era parte del botín del Palacio Imperial de Verano, en China, que los ingleses arrasaron y robaron hasta el último perrito. Entonces de ahí vino Buti. Y la libertad de comercio cometió también otros crímenes. Tiene un prontuario frondoso que convendría tener en cuenta ahora que el mundo ha cambiado de amos, pero los nuevos también siguen proponiendo libertad de comercio. Por ejemplo, en Uruguay, ¿verdad? Los agentes viajeros de la felicidad llegan mucho a mi país diciendo que si tenemos un tratado de libre comercio vamos a ser por siempre jóvenes, bellos y prósperos. Claro, qué bien. En América Latina hay un ejemplo terrible de las consecuencias que la libertad de comercio tuvo cuando se impuso al único país independiente que en América había en el siglo XIX. Como ustedes saben, en el siglo XIX nos independizamos de la corona española, portuguesa, pero era una mudanza de amos. Y hubo un país que fue de veras independiente, que fue el Paraguay. Este mismo Paraguay, de Fernando Lugo, a quien quiero ofrecer un aplauso de todos. Fernando ha sido capaz de un verdadero milagro, que hasta dónde llegaba su respaldo popular, su fervor de pueblo, que se pudo evitar el fraude. El fraude es una costumbre en Paraguay desde que el Paraguay fue aniquilado por la guerra de la Triple Alianza. Esta fue una guerra infame. En realidad fue una guerra inglesa, fue la banca británica y los mercaderes británicos quienes la impulsaron, pero los ejecutores, como suele ocurrir, fueron otros, fuimos nosotros, Uruguay, Argentina y Brasil. Llamaban la atención algunos datos que no coincidían mucho con este desencuentro de los hechos y las palabras. Era una guerra que se hacía en nombre de la libertad, pero el ejército más numeroso y el más feroz que conquistó Paraguay era un ejército de esclavos negros de Brasil, que eran los que iban a llevar la libertad al Paraguay, que no tenía esclavos. Cosa que uno dice, acá hay una pequeña contradicción. Dice, bueno, pero no hay por qué fijarse en detalles. Los expertos, ¿verdad? Los expertos dicen, tampoco es cuestión de andar perdiendo el tiempo con detalles. Y entonces el Paraguay fue exterminado, la guerra duró 5 años. El general Mitre, el argentino, dijo que iba a durar una semana, lo sumo un mes. Duró 5 años. Y el Paraguay perdió toda su población masculina adulta, toda. Y buena parte de su población juvenil e infantil, porque en las últimas batallas las tropas paraguayas peleaban con niños, eran niños con barba de choclo o bigotes pintados, armados de palos, los que defendían lo que quedaba de su patria, que era ya muy poquito. Y hay un texto bueno, hay más de uno, pero yo quería leer de eso uno que se llama Fundación del Lenguaje, sobre algo que ocurrió al cabo de esa guerra de 5 años, cuando, en 1870, cuando el Paraguay fue aniquilado en nombre de la libertad de comercio. Y lo que ocurrió es esto: en las ruinas del Paraguay sobrevivió lo primero. Entre tanta muerte sobrevivió el nacimiento. Sobrevivió la lengua original, la lengua guaraní, y con ella la certeza de que la palabra es sagrada. Paréntesis complementario del texto. En este extraño país que es el Paraguay, la lengua de los vencidos continuó siendo la lengua de los vencedores. O sea, los paraguayos cuando dicen cosas profundas que vienen del amor o de la furia, las dicen en lengua guaraní. Y cuando sueñan, sueños o pesadillas, también sueñan en lengua guaraní.
Y sobrevivió entonces la lengua guaraní y con ella la certeza de que la palabra es sagrada. En guaraní, otro complemento al texto. Se dice igual, palabra y alma. Se dice ñe, significa palabra y también significa alma, lo que nos enseña que quien miente la palabra traiciona el alma. Recuerdo que no viene mal en el mundo de hoy.